Las zanahorias cedían bajo mi cuchillo con el ritmo constante de una mujer que había estado cocinando para los demás mucho antes de aprender a cocinarse a sí misma. A las 5:30, la casa aún estaba envuelta en un silencio que solo rompía el raspado suave del acero contra la madera y el zumbido bajo del horno calentándose para recibir el hombro de cordero. Lo había frotado horas antes con romero y ajo, tal como le gustaba a Tomás cuando llegaba tarde de su turno en la fábrica. Ahora el aroma llenaba mi cocina, punzante y reconfortante, trayéndome a la memoria a un hombre que se había ido hacía más de 20 años. Pensaba en los años que siguieron a su partida, años en que sostuve 2 trabajos y aún así llegué a todas las reuniones con los maestros, a todos los partidos de fútbol, a todas las cenas que importaban. Calixto nunca supo lo cerca que estuve de perder la casa, ni cómo los cheques de horas extras en el escritorio de secretaria de la Prepa Oriente se iban directo a los depósitos para su matrícula en la Universidad de Puebla. Nunca preguntó, solo daba por sentado que las comidas, las cuentas, los sacrificios, aparecían como por arte de magia, puntuales como el sol. Mis manos se movían sin titubear, la memoria muscular guiándome a través de bandejas de verduras que alimentarían a 40 invitados. Marisol ya había ampliado la lista 3 veces, sumando su club de lectura, vecinos de su oficina, gente que yo ni conocía. Cada mensaje llegaba como si pidiera otra bolsa de víveres, y cada vez me decía que podía estirar un poquito más mis ahorros. 8,500 pesos volados en una semana. Dinero que tenía pensado para el depósito de un departamentito cerca del Parque España, donde por fin podría tener mi propio porchecito. Pero ahí estaba yo otra vez, encorvada sobre las tablas de cortar en la penumbra del amanecer, cocinando no para mí, sino para su aniversario. Marisol quería elegancia, Calixto armonía, y yo, contra toda lógica, quería creer que el amor todavía se podía saborear en la comida. El vapor de la olla empañó mis anteojos y los subí con el dorso de la muñeca. Casi podía oír la voz de Tomás, diciéndome que trabajaba demasiado, que merecía más que ser un fantasma. Pero la única forma que conocía para mantener unida a esta familia era con comidas que apenas notaban. El temporizador sonó para el cordero y abrí el horno, rociándolo como si ese gesto solo bastara para que me recordaran en sus vidas. A media tarde, el silencio de mi cocina se había trocado por el bullicio de voces que se derramaban por la casa de Calixto. La puerta principal se abría y cerraba sin parar. Abrigos amontonados en el pasillo, risas rebotando por las habitaciones. Reconocí unas cuantas caras compañeros de Calixto, la hermana de Marisol con su marido, pero el resto eran extraños. Entraban sonriendo, equilibrando botellas de vino, ya platicando de las decoraciones como si Marisol las hubiera sacado de la nada con un chasquido. Llevé el cordero al comedor, su glaseado de romero capturando la luz. Los halagos brotaron al instante. «Esto se ve de lujo». «Marisol», dijo una mujer, poniendo la mano en el brazo de mi nuera. Marisol sonrió de oreja a oreja, ajustándose el vestido rojo. «Queríamos que todo fuera especial de verdad», contestó, con esa voz suave y ensayada. «Nosotros», como si yo no hubiera estado despierta desde la medianoche picando, hirviendo, rociando. Puse la bandeja en la mesa y me aparté, esperando que alguien se volviera y me reconociera. Calixto cruzó mi mirada desde el otro lado. Me dio una sonrisa fugaz y luego desvió la vista. Era de esas sonrisas que le das al mesero después de que te trae la orden agradecida, cortés, pero sin sustancia, como un gracias que se lleva el viento. Toda la noche anduve de puntillas entre la cocina y el comedor, rellenando bandejas, limpiando derrames, manteniendo el pulso de la fiesta. Cada gracias volaba hacia Marisol. Cada piropo se le pegaba como perfume. Yo me había vuelto invisible, una sombra sirviendo comida mientras los demás se regocijaban en su brillo. A medida que avanzaba la velada, los vasos se vaciaban y las voces subían de tono. En la cabecera, Calixto levantó su copa,
las mejillas enrojecidas por el vino. Si nadie quiere segundas, dijo con una sonrisa ancha, pues se lo echamos a los chuchos. Hubo un silencio de golpe, y luego la risa estalló como ola en la playa. La risita de Marisol sonó por encima de las demás, ligera y sin peso. Las palabras me pegaron más fuerte que cualquier cachetada, retumbando en mi pecho hasta que apenas podía respirar. Me quedé clavada en la puerta, la cuchara de servir pesando como plomo en mi mano, mirando la comida en la que me había volcado por 24 horas. Alrededor, la risa crecía, pero adentro todo se quedó quieto, como si el mundo mismo se hubiera parado, esperando que yo decidiera qué seguía. La risa del comedor todavía retumbaba cuando dejé la cuchara de servir en la encimera. Mis manos actuaron solas, seguras, alcanzando las sartenes de aluminio limpias que había apilado antes, sin imaginar que las usaría así. Una por una, levanté las rebanadas de cordero, todavía relucientes con su brillo de romero, y las fui metiendo de vuelta en sus charolas. Le siguieron las verduras asadas, los hongos rellenos, las papas, los panes. Cada movimiento era pausado, casi un ritual, como si estuviera deshaciendo un embrujo que había lanzado a la ligera. El tintineo de las sartenes debió oírse, porque Calixto asomó en la puerta, copa de vino en mano, su sonrisa tambaleándose. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» No levanté la vista. El mousse de chocolate entró derechito en su envase, la cuchara raspando suave contra el bol de vidrio. «Mamá», insistió, con una risa asomando en la voz, «fue nomás un chiste. La gente está llena, nada más. No te pongas así». Entonces lo miré, enfrentando los ojos del muchacho que crié. El hombre que ahora parpadeaba como si la fuera de la cuerda floja fuera yo. «Tienes razón», le dije con calma. Fue una tontería mía, pensar que mi comida valía más que sobras para los perros. El color se le escapó de la cara. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Detrás, la fiesta zumbaba ajena, hasta que alcé la última sartén y cerré la tapa. Con las charolas apiladas en los brazos, pasé junto a él hacia el pasillo. Las pláticas se entrecortaron al cruzar el comedor, ojos volviéndose hacia mí, pero nadie se movió para detenerme. La sonrisa de Marisol se congeló a media risa, su mano aún en el brazo de un invitado. No dije nada. No les debía un escándalo. El aire de la noche me dio en la cara al salir. Mi viejo Tsuru esperaba en la banqueta, la pintura opaca bajo las luces del porche. Metí la comida en el asiento de atrás. Su peso sólido, innegable. Cuando por fin me senté al volante, mis manos se quedaron ahí más tiempo del necesario. La casa brillaba detrás, llena de voces que no tenían espacio para la mía. Arrancé el motor, sin saber si acababa de cortar el último hilo de familia o por fin había cosido un retazo de mi propia dignidad. El camino se extendía adelante, oscuro y conocido, pero mi mente se fue para atrás en vez de seguir. El silencio del carro abrió espacio para recuerdos que solía guardar bajo llave. A mediados de los 80, Monterrey era una ciudad que aún respiraba vapores de la industria. Tomaba turnos nocturnos en la línea de producción, catalogando químicos hasta que los ojos me ardían. Al alba caminaba por la ciudad a la prepa, donde me sentaba tras un escritorio de secretaria, contestando teléfonos con una voz que disimulaba el cansancio. Luego corría a casa para ponerme el mandil y empezar la cena, como si la fatiga fuera solo otro ingrediente para revolver en la olla. Calixto nunca vio el malabarismo. Era un chamaco de ojos grandes y necesidades crecientes. Y yo quería que se sintiera normal, que llegara a la escuela con su lonche repleto, con camisas limpias, que trajera amigos sin vergüenza. Me aseguraba de que el olor a caldo de pollo llenara la casa en días de lluvia, que las galletas se enfriaran en la mesa para sus cumpleaños, que pudiera creer que la estabilidad era nuestro derecho de cuna, aunque no lo fuera. En esos tiempos, guardaba un sueño secreto como un retacito de tela en el bolsillo, un folleto de una escuela de gastronomía de la Ciudad de México,
con páginas que prometían cocinas profesionales, cuchillos afilados y una vida donde mi cocina no era solo supervivencia, sino arte. Lo estudiaba hasta que las orillas se curvaron, trazando nombres de cursos que nunca tomaría. La colegiatura era imposible, y después del accidente de Tomás en la fábrica, no había nadie más para cargar el peso. Doblé el folleto en un cajón y me dije que criar a Calixto era sueño suficiente. Los años me apretaron el cuerpo. La espalda se me endureció en los bancos de fábrica. Las manos se me agrietaron con cloro y agua de trastes. Pero el cuchillo en mi puño nunca perdió su certeza, y la llama de la estufa siempre me obedecía. Mi comida alimentó a maestros en kermeses, a vecinos en apuros, al equipo entero de basquet de mi hijo, más veces de las que podía contar. Aún así, los aplausos siempre se quedaban cortos, sin llegar a mí. Las comidas se esfumaban en estómagos, y mi nombre nunca las seguía. Manejando en la oscuridad ahora, apreté el volante. Cocinar era la única maña que ningún despido podía quitarme, el único regalo que había cargado intacto a través de décadas de renuncias. Y sin embargo, todavía lo despachaban con una risa, como si las horas que le di fueran sazón que nadie notaba. Las luces de la carretera se empañaban contra el parabrisas mientras repasaba el eco de la risa. El piquete en la voz de Calixto me decía que iba para casa, aunque la palabra sonaba frágil ahora, más como un refugio que un lugar donde encajaba. Mis manos iban firmes en el volante, pero adentro. Cada pensamiento se sacudía suelto. La vibración del celular cortó el silencio. Casi lo ignoro. Pero el nombre en la pantalla me hizo frenar. Jonás, el hijo de mi hermana, el que todavía llama en cumpleaños, el que todavía pasa con un cafecito cuando anda por el barrio. Tía Evelia, soltó antes de que yo dijera algo, la voz tensa de pánico. Gracias al cielo que contestaste. Estoy en un lío gordo. ¿Qué pasó? Sus palabras se atropellaban. El chef principal se había desmayado una hora antes con fiebre y vómito. El sous chef se había roto la muñeca ayer. Tenía 2 cocineros de línea que apenas manejaban entremeses. Y esa noche era la recepción de la boda de los López, 80 invitados. Cena servida en platos. El tipo de contrato que su cocina del Río no se podía permitir perder. Si cancelaba, las multas solas lo hundirían. No sé qué hacer, dijo, la voz quebrándose. 5 años armando este lugar, y se va a acabar en una noche. No les puedo dar de comer. Tía Evelia, tendré que cerrar. Miré el asiento de atrás, charolas de aluminio apiladas altas, todavía tibias, llenando el carro con olor a romero y ajo. Comida despachada como sobras para perros hacía menos de una hora. Cordero, verduras, papas y mousse, suficiente para una multitud. Apreté el volante más. Jonás, le dije despacio, ¿qué hay en el menú? Me lo recitó ribeye con reducción de vino tinto, salmón, verduras asadas, papas duquesa, tarta de chocolate. Mi mente se puso en marcha. El cordero se podía cortar en láminas finas, vestirlo con una reducción. Las verduras ya estaban perfectas. Las papas se reinventaban. El mousse se volvía tartaleta si había frambuesas cerca. Lo veía todo, la cocina cobrando vida bajo mis manos, los platos renaciendo. La ironía me dio duro, la comida que me humilló. Podría salvarlo todavía. Estoy a 15 minutos, le dije. Precalienta tus hornos. Balbuceó algo de no querer que yo cargara con esto, pero yo ya estaba dando la vuelta al carro. Faros cortando la noche hacia el centro de Monterrey. Las charolas se movieron un poco atrás mientras aceleraba, cada una llevando más que comida, llevando prueba de que mi labor, mi entrega, todavía valía algo. Y por primera vez en años, mi pulso se aceleró no de miedo, sino de propósito. La cocina del Río era un desmadre cuando metí el carro en el callejón angosto de atrás. Jonás ya estaba afuera. Mandil a medio atar, el pelo sudado, los ojos desorbitados. Casi deja caer la charola que le pasé. La incredulidad pintada en la cara
al ver tanta comida que sacaba del carro. Adentro, los cocineros de línea estaban paralizados, como esperando un milagro que entrara por la puerta. No pedí permiso. Bajé el cordero y ladré órdenes como Tomás solía darlas cuando arreglaba el tejado, cortas, filudas, definitivas. Córtalo en láminas finas, ángulalo como ribeye. Empieza la reducción con el tinto que tengas. Tú calienta las verduras, pero no las dejes pasarse, y busca frambuesas. El mousse se vuelve tartaleta. La cocina cobró vida con mi voz. Mis manos iban más rápidas que mis pensamientos, cuchillos destellando, sartenes siseando, hierbas esparcidas como confeti. Jonás rondó un momento antes de sumarse, ojos abiertos como si nunca me hubiera visto así. Ya no era una cena familiar. Era mando, orden, una sinfonía de calor y tiempos. A las 7:30, los primeros platos salían de la pasada. Cordero abanico sobre porcelana, reducción brillando como granate, verduras armadas en ráfagas de color, papas en picos, mousse renacida con corona de berries. Por la ventana vi el salón vestidos de encaje, trajes, candelabros reflejando caras de invitados que cerraban los ojos al primer bocado. Los halagos volvían con los meseros. La mejor cena de boda que hemos probado. ¿Quién es el chef esta noche y por primera vez en años? No preguntaban por cortesía. Querían un nombre, el mío. Hacia el final del servicio, una mujer de pelo plateado, en vestido verde, entró a la cocina. Se movía con esa gracia que calla una habitación. La señora López, mamá de la novia, me puso en la mano un fajo crujiente de billetes, 4,000 pesos, y dejó una tarjeta color crema en la encimera. Hacemos eventos, de los de verdad. Dijo, llámame, necesitamos a alguien como tú. Me quedé mirando la tarjeta mucho después de que se fue. Mi nombre de pronto valiendo la pena de ser escrito. Mi trabajo atado por fin a algo más que silencio. Y aún con el peso del dinero en el bolsillo, la incredulidad se me pegaba. Podía ser que extraños vieran lo que mi propia familia nunca vio. 3 días después de la cena de boda, todavía llevaba la tarjeta de la señora López en el bolsillo, sacándola como un secreto. Pasando los dedos por las letras en relieve, el departamentito olía leve a romero de las charolas que había lavado y fregado hasta dejar impecables. Por una vez, me permití sentarme a mi propia mesa y comer despacio, sin correr a servir a nadie. El golpe en la puerta fue educado, pero terco. Al abrir, ahí estaba Calixto con Marisol un paso atrás, su mano descansando adrede en el vientre. Entraron sin esperar invitación. Mamá, empezó Calixto, la voz tensa. Queríamos decirte que lo sentimos, por la fiesta. Las cosas se salieron de control. Marisol asintió, aunque sus ojos no se ablandaron. No era lo que queríamos. Sí valoramos todo lo que haces. El tono hacía que las palabras sonaran a libreto. Luego soltó la noticia con una sonrisa radiante. Estoy embarazada. Vamos a necesitar tu ayuda. La habitación se ladeó un momento. Instintos viejos arremetiendo el jalón familiar de la obligación. El reflejo de decir sí antes de pensarlo. Pero me detuve, respirando hondo. Me da gusto por ustedes, dije, pero no voy a volver a ese papel. Calixto frunció el ceño. ¿Qué papel? El de hacer el trabajo y fingir que no me cuesta nada. Marisol soltó una risa aguda, tapándose la boca como si no pudiera creer mis palabras. Tienes 65. Estás persiguiendo un sueño con el restaurante chiquito de Jonás. Sé en serio. Te necesitamos aquí. Su desdén picó, pero mantuve la voz firme. Tal vez sea un sueño, pero es mío. Y por primera vez me importa a mí. Calixto se removió inquieto, claramente queriendo que yo lo hiciera fácil. Pero me mantuve. El silencio que siguió pesaba más que cualquier pleito. Al fin Marisol se levantó, irritación cruzándole la cara. Como quieras, dijo, y se fue a la puerta. Calixto se quedó un rato más, ojos buscando en los míos algo permiso. Perdón. La mamá de siempre que cedía, pero no tenía nada que ofrecer en esos términos.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, metí la mano al bolsillo y toqué la tarjeta de nuevo. Sus bordes filudos y reales, recordándome que la próxima llamada no sería para ellos. La cocina del club campestre relucía con acero pulido y hileras de equipo que solo había visto en revistas. Me quedé quieta un momento, absorbiéndolo. El zumbido de los refrigeradores y el brillo filoso de las luces. Luego, el instinto tomó el mando. Me arremangué, até el mandil y empecé a trabajar como si hubiera estado ahí toda la vida. El menú era ambicioso: pato sellado con gastrique de cereza, risotto de hongos silvestres, espárragos asados con aceite de limón y suflés de chocolate de postre. Conocía cada paso, cada tiempo, porque lo había practicado en la cocina de Jonás hasta que mi cuerpo lo recordaba como respirar. El equipo se juntó alrededor, esperando. Algunos se llevaban más años en cocinas que yo en el mundo, pero cuando di instrucciones, escucharon. Base de risotto ahora, pato limpio y marcado. Mantengan el fuego parejo en las sartenes. Disparamos suflés en el segundo tiempo. Nadie cuestionó. Me decían chef. La palabra cayendo en su lugar como si siempre me hubiera pertenecido. El servicio arrancó y el ritmo era embriagador. Sartenes siseando, cucharas revolviendo, platos deslizándose en su sitio. Bajé por la línea, chequeando sazón, ajustando presentaciones, llamando tiempos. La cocina respondía al unísono, como música. Para el tercer plato, nos movíamos como un solo cuerpo. Por la ventana de servicio, atisbé el salón candelabros de cristal destellando. Hombres en trajes levantando copas, mujeres en vestidos inclinándose sobre sus platos. Cuando salió el pato, un mesero volvió corriendo con una sonrisa. La mesa 3 quiere saber quién es el chef. Sentí calor subir al pecho. No de las estufas, sino de un reconocimiento que era solo mío. Más tarde, cuando los suflés emergieron, hinchados y delicados, otro mesero regresó. Está aquí el director de la fundación del hospital. Quiere tu tarjeta. Dice que eres justo el talento que buscan. Al final de la noche, Katy me jaló aparte, los ojos brillantes. Chef Evelia, dijo, y oír mi nombre con ese título casi me partió en dos. Por décadas había sido invisible, conocida solo como la mamá de alguien, la ayudante de alguien. Ahora era alguien por derecho propio. Mientras el equipo limpiaba, me quedé en un rincón de la vasta cocina, el peso de la noche asentándose en mí, y supe que una puerta se había abierto que nunca podría cerrar. 6 meses después, el bodegón en la avenida Universidad ya no olía a polvo y aceite. Olía a cebollas caramelizándose, caldo hirviendo, chocolate derritiéndose. Las ventanas anchas dejaban entrar la luz de la mañana que rebotaba en mesones de acero inoxidable, iluminando el letrero sobre la entrada La Mesa de Evelia. Mi nombre, en letras lo bastante grandes para que cualquiera lo viera. Estábamos agendados hasta la primavera a almuerzos corporativos, bodas, kermeses. Lo que empezó como una noche de auxilio en el restaurante de Jonás se había vuelto un negocio con equipo que me decía chef sin chistar. El pulso de la cocina era mío para marcar y por primera vez no solo llenaba estómagos, creaba recuerdos que la gente pagaba por llevarse. Una tarde, Calixto asomó en la puerta, la corbata floja después del trabajo. Se veía más chiquito de lo que recordaba. O tal vez yo por fin me paraba más derecha. Echaron un vistazo a la cocina, viendo a mis subchefs trabajar, los hornos zumbando en orden. Mamá, dijo, la voz ronca. No te vi por quien eres. Lo siento. Me limpié las manos en un trapo y lo miré a los ojos. Siempre seré tu mamá. Y pronto, abuela. Pero no seré tu sirvienta. Asintió despacio, la vergüenza ablandándole la cara. Lo entiendo, no quiero perderte. No así. Entonces ven aquí, le dije, señalando el espacio alrededor. En mis términos, una semana después, Marisol llamó. El tono era otro, menos cortante, casi tentativo. Evelia,
empezó. Me gustaría cocinarte la cena, solo para arreglar las cosas. Me quedé callada, sorprendida por la oferta, pero la respuesta fluyó fácil. ¿Por qué no vienen los dos acá? Yo cocino en mi cocina, mi mesa. Hubo un silencio largo antes de que aceptara. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, pollo asado, pan crujiente, ensalada del mercado, me di cuenta de que ya no buscaba probar nada. No esperaba su aprobación ni su gratitud. Lo que había construido era mío. No había corrido tras venganza. Había elegido creación, dignidad, independencia, y con cada plato que salía de mi cocina, servía más que comida, servía la verdad de quien siempre había sido.